Bueno, buenas tardes, buenas noches. Primero que nada, gracias por venir, gracias a la gente de Lo de Molina que nos cedió este lugar que está precioso, está tremendo. Vamos a arrancar la presentación del libro internacionalista que ya salió hace mayo, ya un año prácticamente. Y bueno, ya se hizo la presentación por varios lugares de Latinoamérica y quedaba pendiente hacer esta presentación. A grandes rasgos es un libro, sobre todo por el tema, el tópico que tiene y el título, es bastante atípico, que se abre de internacionalismo en general, incluso en medios de izquierda y todo, pero bueno, es una práctica que sigue siendo, como dice la frase, el internacionalismo y la solidaridad, la ternura de los pueblos. Y bueno, es un libro que recopila más de 20 historias, 25 26 historias de compañeros y compañeras internacionalistas de distintas partes del mundo. Ahora el autor y Gonza le van a estar contando de varias de ellas. Pero es un libro distinto también por eso, porque te va llevando por distintas historias de gente de latitudes impensadas que terminan otras latitudes impensadas para terminar luchando y combatiendo y tratando de hacer un mundo mejor en otros lugares, con gente desconocida o no tanto, pero bueno, siempre con la idea esa de transformar un mundo mejor. Y bueno, vamos a estar comentando un poco de esas historias y obviamente también vamos a estar comentando la historia uruguaya que hay en el libro, pero bueno, vamos a presentar a los coordinadores, compiladores y también escritores del libro, porque estuvieron en todas esas tareas. Gonzalo Armúa, que es responsable de Relaciones Internacionales del Frente Patria Grande, y Lautaro Rivara, editor responsable de Alay, escritor, poeta, amigo, mejor persona, pero otras cosas no se pueden decir acá. Gonza, te dejamos la palabra. Bueno, muchas gracias Nico, también autor de uno de las historias del libro. También agradecer acá a los compañeros y compañeras de la casa que nos están recibiendo, sobre todo también a quienes están aquí presentes, agradecer a Periferia, medio que llevan adelante los compañeros acá. Y bueno, básicamente comentarles cómo surgió un poco esta idea, que algo adelantó Nico, que parte primero de una necesidad, o por lo menos lo veíamos así, digamos, generacional, ¿sí? Con Lautaro venimos de distintas experiencias internacionalistas, de tratar de construir esta unidad de la patria grande, que viene, ¿no?, desde Bolívar, San Martín, pero que retomamos sobre todo con la llegada del comandante Chávez, ¿no?, a inicios del siglo XXI y con todos los líderes y lideresas latinoamericanas. Y somos una generación que vio un poco eso ya tardíamente, ¿no? O sea que cuando nos sumamos a la militancia estábamos en un proceso de vuelta, casi de avance de la derecha, pero resistiendo desde los movimientos populares y con una militancia juvenil, ¿no?, que va desde los 20, 30 y pico de años, que no conocía muchas de las historias, no conocía estos procesos de solidaridad, pero sobre todo de coordinación y articulación entre distintos pueblos, entre distintos procesos. Muchas gracias. Y lo que veíamos es que muchas veces nos quedamos en referencias puramente individuales, o en el peor de los casos en individualismos, ¿no?, incluso dentro de la militancia. Entonces pensamos, ¿cómo podemos hacer para llevar esto, ¿no?, digamos, hacia la militancia, hacia los compañeros de base, ¿no? Y la búsqueda estaba por ese lado, ¿no? Entonces empezamos a hacer primero unos talleres de formación de internacionalismo ahí con distintas organizaciones, contando los procesos, contando algunas historias que conocíamos, y también por nuestros viajes y experiencias con organizaciones, con compañeros, nos iban contando historias. Che, mirá que esto estuvieron acá, fíjate tal compañero que viajó para tal lado. Y un poquito entre todo eso, entre una búsqueda militante, entre una incertidumbre, ¿no?, de curiosidad, de conocer a esos compañeros, esas compañeras, esos procesos, empezamos a armar. Y primero nos salió un folleto de formación teórica, ¿no?, que
infumable, tenía como 15 páginas, pero bueno, era difícil que no se pueda trabajar y dijo, che, esto no da, tenemos que buscarle una vuelta más. En medio de todo eso, nos agarra la pandemia en todo el mundo y dijimos, che, acá tenemos que ver cómo activamos para, por un lado, para que todo esto que venimos trabajando y nunca teníamos tiempo, no teníamos la oportunidad de escribirlo, vamos a empezar a escribirlo, vamos a empezar a publicarlo, llamemos a otros compañeros o compañeras que andan por ahí también interesados y armemos algo, ¿no? Y así nos pusimos a armar columnas, artículos que salían cada 10 días, 15 días en distintos medios del continente, de medios compañeros, medios alternativos, populares, y de paso nos fuimos investigando, ¿no? Entonces empezamos y dijimos, che, internacionalismo, ¿cuándo arrancamos con esto? Empezamos siglo XX y arrancamos del Internacional Comunista, arrancamos con los movimientos sociales en la actualidad, metemos todas las fichas con los procesos de liberación nacional de los años 60, 70, ¿no? Que era como nuestro paradigma casi, ¿no? Digamos, la revolución cubana, la descolonización de África, ¿no? Digamos, los nerds internacionalistas como nosotros era como nuestra referencia, ¿no? La tricontinental y todo ese deslumbre de eso, y dijimos, che, pero vamos a buscar un poco más allá, vamos a ir más en las historias que no son tan conocidas, incluso vamos a expandir un poco el tiempo y romper el concepto de internacionalismo, y arrancamos con la revolución haitiana, ¿no? Que después Lautaro les va a contar un poco sobre eso, y dijimos, che, acá hay una experiencia que es parte de esa solidaridad, de esa idea de Martí de que patria es humanidad, que también era otro debate que teníamos, ¿no? La discusión nacionalismo, internacionalismo, que ustedes saben que en Argentina está muy atravesada también por el proceso del nacionalismo revolucionario, por el peronismo, ¿no? Entonces tenés un sector que dice, no, bueno, nacionalismo no, hay que ser internacionalista, otro que dice, no, internacionalismo son todos troscos, hay que ser nacional popular. Bueno, entonces entre todo eso que veníamos atravesando nos pusimos a buscar historias, ¿no? Y empezamos a recolectar, y en la medida que íbamos publicando, también nos iba llegando mensajes de compañeros y compañeras de otros países diciendo, che, leí, yo conozco tal historia de este argentino que se fue a Argelia. Ah, bueno, contame más. Y después que había un irlandés que estuvo en Perú, en Brasil y que después estuvo en el IRA. Bueno, genial. Después que desde Cuba nos empezaban también a contar historias de compañeros que estuvieron en procesos en África y demás. Bueno, vamos a incluirlo, ¿no? Y así empezó ahí también lo conocimos a Nico y me dice, che, yo también puedo, me parece, contar algo, que ahí no voy a adelantar tanto de esa historia. Bueno, mandate, Nico, ya fue. Después vamos acomodando. Y así fuimos haciendo el proceso, que también tiene otra discusión, que es cómo escribimos y para quién. Porque sin dudas hay trabajos, investigaciones más del palo académico que también han estudiado, historizado distintos procesos, pero en nuestra perspectiva era hacerlo para un público militante, incluso para gente que ni siquiera milita, pero que podíamos llegar a enganchar, porque son historias que podríamos decir cumplen como, ¿no? Digamos, el camino del héroe, ¿no? Y en algunos casos de antihéroes o heroínas, que son interesantes, incluso por fuera de la militancia, de conocer y ver que hay experiencias de vida de gente que deja todo por una lucha popular, por una lucha más grande que excede ese individualismo, pero además que se van a otros países, ¿no? Ya de por sí lo colectivo, la organización popular es difícil, y romper con ese individualismo y salirse de la comodidad propia, por lo menos en esta época. Mucho más difícil es pensar eso con culturas distintas, con lenguajes distintos, con tradiciones distintas, ¿no? Entonces empezamos a decir, bueno, acá hay algo que es interesante contar como un proceso también, porque este libro no es solamente, como decía Nico, dos coordinadores o autores que juntan textos, sino que es parte de este proceso que le vengo contando. Porque no solamente hay historias que cruzan distintos continentes, distintos países, distintos momentos históricos, sino que también hay autores y autoras que son compañeros de distintos países, ¿no? Desde compañeros y compañeras de China, compañeros y compañeras de Perú,
de aquí de Uruguay, de la India, ¿no? Y fuimos sumando todas esas voces y es un libro que es un coro internacionalista en ese sentido, por quienes lo escriben y también por las historias que cuentan, ¿no? Y ahí un poco debatimos esta perspectiva de que en América Latina, en nuestra América, hay una experiencia que es previa incluso a la concepción internacionalista, ¿no? Del siglo XX, posteriores a las revoluciones, la revolución rusa y luego la revolución china, sino que hay todo un acumulado de las luchas de la independencia que es propio y es particular por la propia composición de los sujetos de esas luchas y también por la expansión de esos proyectos, ¿no? Digamos, de no quedarse solamente en un determinado territorio, sino que entender que el proceso revolucionario, incluso la emancipación, tenía que expandirse para seguir, para poder incluso sostenerse en esos propios países que dieron origen a la revolución. Así que bueno, esa fue la perspectiva con la que empezamos el libro y el proceso con el que fuimos avanzando hasta que después de tener cuántas artículos más o menos decidimos hacer libro. Bueno, con 30 artículos ya publicados en distintos medios, también latinoamericanos, compañeros y demás, empezamos también a hacer formato podcast. Dijimos, bueno, ya los textos los leen ciertos sectores, vamos a hacerlos en audio y a ponerle un poco de música y algún poco de sonido de fondo para que también llegue a otros compañeros y compañeras. Y a lo último dijo, bueno, pero vamos por el libro, ya que tenemos todo esto, lo compilamos, pero como siempre nos pusimos una traba más. Cuando decimos, bueno, vamos a hacerlo, che, pero no todos los artículos tienen la misma extensión y algunos tienen un formato distinto. Bueno, vamos a reescribirlo todo, a coordinar y a llamar a todos los autores y autoras y volver a reescribir los textos para que tengan más o menos una misma extensión y más o menos, ¿no? Damos una serie de criterios. Así que nos pusimos de vuelta a tratar de compilar todo eso en medio de que se nos venía una asamblea de movimientos sociales, la asamblea del ALBA Movimientos, el año pasado. Entonces estábamos entre haciendo la edición del libro, diseñando la tapa, viendo ahí cómo hacíamos que venían los compañeros y tratar de tener el libro para que muchos y muchas de los que habían participado se lo lleven y para que también los que participaban conozcan esas historias. Y la verdad que nos fuimos sorprendiendo a lo largo después de las presentaciones de que incluso compañeros militantes, internacionalistas en su momento, que habían tenido experiencia, no conocían muchas de esas historias que estamos retratando ahí. Y que sobre todo tienen que ver con eso, con compañeros militantes que no necesariamente eran la figura de esa época o de ese proceso, pero que sin embargo tienen una historia y un mundo para contar que es muy necesario en un momento donde nosotros, por lo menos evaluamos así, nos están robando la utopía, ¿no? Nos están planteando que el futuro va a ser peor, va a ser la extensión de este presente desigual o cada vez más desigual, y que bueno, lo único que nos queda es contentarnos y salvarnos cada uno por su lado, ¿no? Entonces, en ese marco, esa es una pequeña contribución a esa batalla comunicacional, esa batalla cultural, para decir, mirá, los héroes también son colectivos, hay procesos, hay relación entre los pueblos, y nos salvamos entre todos, no nos salvamos ninguno, ¿no? Ninguno. Entonces, a eso tratamos de abonar con este pequeño libro, y desde ya aprovecho para agradecer a todos los autores, autoras, a quienes también trabajaron en el libro, y a ustedes por estar acá escuchándonos en este lunes hermoso aquí en Montevideo. Gracias. Bueno, ¿qué tal, gente? Buenas tardes. De nuevo, gracias por recibirnos acá, un lugar tan bonito, tan histórico, tan emblemático. Gracias a la compañía acá presente, que nos recibe con mucho amor, mucho cariño y que hace todo lo posible para que estemos aquí encontrándonos. Teníamos ganas realmente de venir, varias excusas, muchos motivos y esta tarea pendiente de juntarnos con Nico a charlar un poquito del libro, que hemos charlado, lo hemos presentado de forma virtual un par de veces. Pero bueno, no hay como la cálida presencialidad. Lo presentamos en Brasil, es verdad, en la escuela del MSP, lo presentamos en la Feria del Libro de Caracas, en Venezuela, hace poquitos días en Asunción, en Paraguay, y bueno, estamos ahí de a poquito completando el mapa de América Latina y Caribe, bastante grande, capaz que nos lleve un añito más,
Pero bueno, seguramente el libro siga ayudando como nosotros, siempre con tareas, digamos. Nos gusta viajar sintiéndonos útiles, haciendo cosas, estando a disposición de lo que podamos aportar desde nuestro trabajo militante y de las articulaciones de las que somos parte. Contarles un poquito quizás de más lo formal, la estructura del libro. Agradecer en primer lugar también al trabajo de la editorial Batalla de Ideas y al Tricontinental, un centro de investigación orgánico de los movimientos populares de Asia, África, América Latina. Son los dos espacios, entidades que dan el soporte físico a este trabajo. Y también, por supuesto, los movimientos de ALBA, que son incluso los protagonistas de muchas de estas historias, que, como decía Gonza, fuimos publicando en forma de, no sé, semanario no, porque no siempre tuvimos el tiempo y la disciplina, pero cuando podíamos, con cierta regularidad, estas historias iban saliendo. Muchas de ellas las publicamos en ARAI, la Agencia Latinoamericana de Información, un espacio del que también somos parte y que tiene una muy, pero muy extensa historia internacionalista, incluso varios años más que los que estamos acá sentados en esta mesa. El libro tiene también, como podrán ver, un prólogo de Aleida Guevara March. Quizás la conozcan, quizás su nombre les suene. Nos parecía realmente muy, pero muy emblemático y significativo poder pedirle a Aleida esta contribución, este prólogo tan, pero tan bonito que nos regaló con mucho afecto. No solamente por su apellido, por lo que su linaje representa en la historia mundial del internacionalismo, sino por la propia práctica internacionalista de Aleida, que, como lo saben, o si no lo sabían, fue una militante internacionalista en África. Cuba mandó soldados, mandó tropas para contribuir a la liberación de varias naciones de África, pero también mandó y manda hasta el día de hoy médicos y médicas, enfermeros y enfermeras a curar personas en todas las partes del mundo. Entonces me parecía que Aleida era una figura realmente muy emblemática y muy representativa de lo mejor de nuestro internacionalismo, así que, bueno, me cuesta agradecerle a ella por esa participación. Y como decía Gonza también, este es un libro escrito por militantes populares. Queríamos reivindicar la construcción colectiva de un libro colectivo. Es un libro hecho por 18 personas que metieron mano en términos de escritura, pero si contamos quiénes hicieron el diseño, la distribución, la diagramación, los contactos, los viajes, es un libro que habría que sumarle 50 páginas solamente de diferentes tipos de participaciones. Así que ese es un libro colectivo, no es algo que abunda en estos tiempos de tanta sobreexposición individual, y nos gustaría reivindicar ese carácter. Y también reivindicar este carácter militante. Que es un libro militante no significa que sea un libro precario, ni mal hecho, ni falto de rigor, ni improvisado. Es un libro militante y está bien hecho, porque nos parece que los militantes podemos hacer las cosas bien, y que hay, insisto, cierta asociación de que hacer algo de forma militante es hacerlo de forma precaria o apresurada. Y sobre todo queríamos ser nosotros y nosotras mismas las que contáramos nuestras propias historias. Porque algunas de estas historias quizás han sido contadas por una academia más o menos hegemónica en los medios de comunicación, pero nos parecía que hay que recuperar la idea de la voz de los y las protagonistas. Entonces, convocamos a estos compañeros y compañeras a que se hicieran un momento, no siempre difícil. El migrante tiene, como ustedes saben, muchas tareas, duerme bastante poco, en días como hoy tiene bastantes trabajos, y si tiene una familia que criar y alimentar, está bastante jodido, bastante jodida. Pero bueno, les pedimos que se hicieran un tiempo entre las 2, 3, 4 de la madrugada para sentarse a escribir y reflexionar. Y doy fe que en general la gente lo hizo más o menos a esas horas, o en situaciones francamente ridículas, como esperando un aeropuerto, bueno, en fin, a lomo un burro paseando por montes en algunos países lejanos. Entonces, nada, agradecer realmente ese esfuerzo. Ahí, como decía un poco Gonza, queríamos rescatar no una, sino muchas tradiciones internacionalistas. Nos parece humildemente que en esto el libro es un libro diferente. Encontramos libros que hablan y sistematizan diferentes tradiciones, pero que no piensan al internacionalismo como una familia quizás mucho más numerosa, más compleja y más diversa de lo que nos han enseñado. Cuando pensamos en internacionalismo e internacionalistas, se nos viene a la mente una serie de figuras más o menos prototípicas, más o menos emblemáticas, que sin duda rescatamos, reivindicamos, nos enorgullecen, son parte de nuestra historia y nuestro futuro también, pero queríamos contar las otras historias, ¿no? Un poco nos gusta molestar con esta idea de que internacionalista no es un varón
barbudo, blanco, que lleva un fusil y que se baja del monte, aunque por supuesto que también lo es y lo reivindicamos, sino que internacionalistas han sido madres, abuelas, niños, niñas, indígenas, campesinos, migrantes, trabajadores, trabajadoras, que han cumplido una serie de tareas realmente muy pero muy diversas y todas ellas igual de dignas e igual de heroicas. Entonces, si ustedes van y siguen estas páginas van a encontrar, insisto, figuras que no son las habituales o las canónicas. Hay una historia, por ejemplo, después la podemos comentar mejor, pero invitamos a un compa muy querido, Gerardo Salkovich, a escribir sobre Norita Cortiñas, una abuela de Plaza de Mayo, que a sus 80 y largos o ya 90 años de edad sigue viajando por el mundo acercando su solidaridad a todas las causas dignas y legítimas que se puedan imaginar, y lo hace, insisto, con su edad muy avanzada, caminando despacito, con su bastón y con una dignidad y un coraje tremendos. Entonces, como honor hay realmente miles y miles de personas que han quedado absolutamente escondidas entre los pliegues de la historia, y nuestro humilde esfuerzo es contribuir a rescatar esas figuras y hacerlas más conocidas. Acá hay 30, la verdad que tenemos ya unas cuantas más escritas y más o menos como 57 más planificadas, así que la idea es armar un segundo volumen y quizás también un tercer volumen de estas historias, de estas bitácoras internacionalistas. Ahí, como les comentaba Gonza, el libro está estructurado en 4 grandes momentos o 4 grandes tradiciones de esta práctica internacional. Como Gonza les decía, empezamos muy pero muy atrás, algunos nos podrán discutir, pero ¿cómo va a haber internacionalismo si todavía no había naciones? Nosotros queremos dar justamente el debate de que, por lo menos en nuestro continente, en América Latina y el Caribe, nuestra nación primero fue una nación continental, fue una nación de naciones, una república de repúblicas, y después lamentablemente fue balcanizada por una serie de políticas de las oligarquías locales, profundamente coloniales y racistas, y también con incidencia de diferentes metrópolis coloniales. Entonces, no es para nada contradictorio, en nuestro caso, en nuestro continente, hablar de que uno podía ser patriota de la patria grande latinoamericana y ser a la vez un nacionalista convencido y un internacionalista de principios. Lo digo porque, y lo sugería Gonza, hay diferentes tradiciones que creen que uno tiene que querer a su país, a su pago chico, a su terruño, a su pequeña patria, o tiene que elegir la causa abstracta de la humanidad con mayúsculas. A nosotros nos parece que esa contradicción, esa visión maniquea es absolutamente falsa. Si uno repasa las grandes figuras heroicas de todas nuestras revoluciones latinoamericanas y caribeñas, vamos a ver que esas personas fueron nacionalistas e internacionalistas convencidos a la vez. Entonces, esa contradicción es puramente teórica, es puramente académica, y creemos que la práctica de los propios movimientos sociales emergentes en las últimas décadas también la ha saldado. Contamos, por ejemplo, historias de la Revolución Cubana, pensamos en la figura de alguien como Fidel Castro, y quién podría haberle negado a Fidel que era un cubano convencido, un martiano patriota, y quién podría haberle negado que había sido un internacionalista que dejó todo lo que pudo dejar en pos de la liberación de otros pueblos de nuestra América. Entonces, insisto, hay aquí varias tradiciones, la de los movimientos o las gestas independentistas de la patria grande, que empiezan, nosotros decimos en 1804, pero en verdad cada vez nos vamos más, pero más para atrás. Podríamos hablar de Tupac Amaru, podríamos hablar también de las rebeliones indígenas desde el propio tiempo de la conquista. Pasamos por un segundo momento un poco más obvio, un poco más conocido, que es el de las diferentes internacionales comunistas, muy ligadas, por supuesto, a la experiencia de la Revolución Soviética y también a la experiencia de los diferentes partidos comunistas a nivel global. Llegamos a un tercer momento en el cual repasamos la experiencia de diferentes figuras del tercermundismo, en ese momento de vínculos realmente muy pero muy virtuosos de los pueblos de Asia, África y América Latina y el Caribe, en épocas en las cuales creo yo que estábamos bastante más al pendiente y sabíamos bastante más de lo que pasaba en el resto de las periferias globales de lo que quizás conocemos hoy en día. Y terminamos, por supuesto, con los movimientos sociales contemporáneos. En ese momento la historia con mayúsculas hace parte de nuestras pequeñas y muy humildes históricas. Somos parte de esas articulaciones y esos movimientos que desde fines de la década del 80, década del 90 hasta la actualidad han intentado de vuelta recrear la práctica internacional con un montón de dificultades, pero creo yo también con algunos aciertos y algunos avances. Así que bueno, simplemente para dejar ahí una primera bocanadita de presentación y después si quieren nos quedamos echando algunos cuentos como dicen por ahí. Gracias. Bueno,
idea es hacer la corte también, que esto se abra el micrófono y todo, porque también deben tener algunas historias ustedes para contar y preguntas. Agradecer al Pacu también, que está en los controles y todo, que también si Periferia está creciendo algo gracias al Pacu, y a toda la barra también. A Gonce Lautaro nuevamente, que igual hicieron una mentirita cuando dijeron cómo fue lo del libro, pero igual también agradecerle, porque está bueno conocer compañeros que uno comparte ideología, un montón de cosas, pero también calidad y cercanía también, y encontrarse amigos en otras latitudes, que capaz es nuestra pequeña versión de internacionalismo ahí a escala de todo lo que esta gente hizo. El libro, ya como ven en la portada, aparte de su título, la imagen que tiene habla también de una concepción de cómo ver el mundo, que estamos acostumbrados a determinado mapa, incluso con determinada escala, con determinado centro, que es elegido de una manera y no azarosa tampoco, ¿no? Para que consigamos al mundo y lo veamos de esta manera, este norte, este sur, este dónde, que siempre la brújula va a apuntar hacia un norte, qué norte, etcétera, como muchas veces dice, acá nuestro norte es el sur, incluso buscando ese mapa de Torres García. Decía que han dicho una mentirita porque es Gonza y Lautaro, que Marré me dicen, che, cuando yo les hago la entrevista por internacionalistas, cuando estaba ahí como el prototipo del libro, me dicen, ¿no tenés una historia para contar? Y yo digo, la verdad, y no queríamos caer en la típica, ¿no? Que todos decían, bueno, tal o cual, que había sido una historia, sino que queremos buscar una historia como más terrenal y no conocida. Y resulta que la historia estuvo toda la vida en la casa donde me crié, paralelo, atrás en el fondo de mi casa. Uno buscó tanto lejos, digamos, cuando me dijeron la idea, buscando allá, estaba la historia atrás de mi casa. Entonces, preguntando a vecinos del barrio, primero yo me crié ahí en el Pinar, en la Costa de Oro, empiezo a decir, che, Rubén, aquí no tiene una historia así, asá, porque de chico me habían contado de costado algo que había pasado, yo no entendía mucho bien qué era. No peleó en El Salvador, en Honduras, por dónde, por allá, no sé qué. Un vecino me dice, no, en realidad creo que la anduvo por Nicaragua. Mirá, está. Buscando, llegué. Rubén en el barrio es el herrero, ¿verdad? Rubén el herrero. Y a su vez también le pusimos el título de la bitácora, es el último, y ojalá el penúltimo, porque siempre queremos que también seguir ese legado, esa cuestión, y mucha gente que lo sigue haciendo. El último barrionalista, haciendo un poco guiño a la canción de Los Chicos del Maíz, esa banda de rap española, pero también en este juego de palabras del internacional y el barrio, ¿no? Bueno, no quiero andar mucho en la historia para que la lean, y segundo porque Rubén está ahí, y hay que, primero un aplauso también para Rubén, por favor. Es medio tímido para hablar de algo, él tendría que estar acá en mi lugar, pero bueno, no le vamos a atomizar con eso. Después si le quieren hacer preguntas yo no me hago cargo. Pero en esta cuestión de que en realidad quizás yo conocí primero al barrionalista y después conocí al internacionalista, porque Rubén se lo caracteriza como una persona muy solidaria, que está haciendo un montón de cosas, que también lo nombramos en la bitácora, lo que hace, y mil cosas más. Incluso también en un momento lo planteo que las mil vidas de Rubén, porque yo cada vez que iba, porque llegó mucha de la casa, primero presentarme, hola, ¿cómo estás? ¿Te acordás que el gurí que jugaba entre las cosas que andaban por ahí soy yo? No sé qué. Quiero hacerte una historia de vos. Y también es invasivo, piensa en su lado, si alguien le golpea la puerta, aunque sea el barrio, te diga, che, quiero explicar algo de tu historia. Y algo que había pasado hace mucho tiempo, que también genera muchas cosas. Rubén tiene toda una trayectoria que, aparte, yo creo que también es una historia de amor, en el fondo tiene una cuestión de haber nacido en Colonia, en un pueblo chico, bueno, de haber comido carne en la dictadura, de haber sido a Montevideo, pasar por el Chuy, irse a Brasil, irse a Francia recién, a Nicaragua, pero en el medio también hubieron experiencias internacionalistas, de solidaridad, de ayuda, y cada vez que iba a lo de Rubén me encontraba con una y mil historias distintas. O sea, lo que hay ahí es un resumen de los encuentros, y los encuentros no son un resumen de las mil vidas que pasó Rubén. Por eso pregúntenle y todas las preguntas posibles. Para mí hay un montón de historias, compartimos un montón, asados, guisos, panqueques que hizo lo mismo que le hacía a los compañeros en Francia, porque se paraban afuera en Francia, para pagarle a abogados que estaban defendiendo compañeros
eran presos políticos de Argentina, o sea, hacían una colecta, se paraban en la calle, sartén a dos manos, para colaborar acá. Y ellos exiliados y escapando, y queriendo después ir a Nicaragua a dejar el cuero por otra gente. Entonces como una historia que tiene como cada, digamos, pasaje hay para escribir mil cosas. Rescato también lo que decía Lauta y Gonza, el coraje y la lucha de dar la vida por otro, que a veces nos cuesta, no conocemos al vecino al lado, o el que vive en un edificio, no sabe quién vive abajo, ni arriba, ni al costado, no sabe ni cómo se llama, capaz se le cruza en un pasillo y dice hola. Y hay un montón de gente que no solo mete en el barrio por un desconocido, lo que sea, incluso por gente que piensa distinto a uno, pero tiene la causa común del barrio, o hay una causa que lo junta. Bueno, esta gente, en distintas situaciones, todas las que están en el libro, se fueron a otro país a pelear y realmente a dejar la vida, ¿no? Porque, o sea, no estaban bobeando y muchas veces uno milita en un montón de cuestiones, pero está bueno termine, se va a tomar uno con los compañeros, sale con el novio con la novia, se va a jugar un fútbol, lo que sea, y vuelve a casa, vuelve a arreglar lo que sea, y esta gente dejó todo por otra, ¿no? Que me parece son historias sumamente rescatables, y también queríamos rescatar esta cuestión, esta dualidad del héroe, de que muchas veces ensalzamos mucha gente, pero hay héroes barriales, hay héroes cotidianos, que uno se les puede encontrar en la parada del bondi, en el laburo, en el almacén, que tienen una historia, muchas veces no la sabemos, muchas veces desconocemos, y hay un montón de historias, porque uno después se pone a contar, y otro decía, no, pero aquel hizo, y ustedes debe haber pasado que siempre dicen, y tiene sombrero, dice, no, pero aquel hizo más, no, pero aquel también, dice, no, yo no hice nada, y son historias muy saladas, o sea, que vale la pena en esta continuidad que decía el Gonza por el tema generacional, y también Barrenalista le pusimos por la continuidad que tiene Rubén en el día a día de seguir militando, de seguir ayudando al barrio, a cualquier vecino, lo que sea. Falta organización en el Pinar o en la costa, si alguno de la costa también hay que mover y hacer cosas, como en todos lados. O que te diga, Rubén pero ya pasa a los 70, yo tengo menos de la mitad de la edad de él, y te diga, pa, yo si tuviera 10 años menos, estaría en Venezuela bancando la revolución. Y vos decís, pa, y a veces hay una actividad y está frío y llueve, decís, pa, decís que voy, y Rubén te tira esa, y ta, vos decís, ta, me tengo que callar la boca, un paraguas, lo que sea, salís y sin chistar. Y es esa, ¿no? Es ese fuego que sigue teniendo, que uno muchas veces se cuestiona un montón de cosas, que a veces militar en distintos espacios, cual sea un partido, una organización, el barrio, termina siendo una picadora de carne, o termina consumiendo un montón de cosas, como decía, o llevar una familia, o estudiar, o trabajar, o más cosas, lleva mucho. Pero así uno de repente ve una Norita, un Rubén, lo que sea, que siguen metiéndole y bueno, también impulsan mucho más a seguir. Así que nada, cortita por acá, gracias a todos y todas las que vinieron, gracias a Gonza nuevamente, Lautaro, a Paco, toda la barra. Así que nada, el micrófono está abierto para lo que quieran aportar. Hubo el silencio incómodo, ¿quién agarra el micrófono primero? ¿Yo puedo preguntar yo? Quiero hacer una pregunta a Rubén, aprovechando que está acá. Ahí en el artículo se relata así en uno de los párrafos que cuando llega Rubén allá, hay como una especie de confianza, ¿no? Como con los cheles, ¿no? Los blanquitos que llegan ahí como diciendo, che, este no será yanqui, ¿no? Digamos que viene acá, ¿qué onda? Y me imaginaba cómo era ese proceso cuando te presentabas ahí con los compañeros y cómo era todo ese primer momento, ¿no? O sea, vos llegabas saliendo desde acá, y decías, mirá, yo vengo de toda esta historia y demás, pero quería conocer en detalle cómo era ese diálogo. ¿Podés contarnos un poco más de eso, cómo era esa experiencia? ¿Te animás? Bueno, Tomá. no precisa. No, el ejemplo es cuando nació Gaby que decían los niños, ¡ay, le salió chelita! Era rarísimo.
manera se filtró que había ganado el frente en el 79. Y entonces yo le decía a Bombero, un compañero, yo me voy para allá, y él me decía que va a ir, no sé qué. Y se me vino una idea fija de irme como fuera y bueno, di más vueltas, porque de acá no se podía ir, de Brasil tampoco. Entonces pude irme, me fui de Bruselas, no sé qué. Entonces yo con esa mística idealista que llevaba adelante, que fue la que me impulsó a ir, decía que cuando llegara a Managua me bajaba del avión y iba a besar el suelo y resulta que el asfalto estaba derretido, el calor. Y no resultó. Igual ahí fueron pasando todo tipo de cosas porque la revolución fue, digo, para los flacos que nos habían cagado a palo acá, nos habían encanado, nos habían dado máquinas, no sé qué, y era un lugar donde la revolución había triunfado, era. Y cuando comencé a conocer a los nicas, la cosa se complicaba un poco. Porque ellos, a todos los que los critican, no tienen ni idea de lo que está pasando. Ayer le digo, loco, yo le he oído un reportaje de Guineirúa opinando sobre Nicaragua, cosas que no tienen ni idea, porque Nicaragua no es occidente, ellos son indígenas, tienen otro en cara, necesitan un líder. Y ellos durante 80 años apoyaron a Somoza. Hasta que en el 72 vino el terremoto y Somoza se inundó, hizo cualquiera, perdió apoyo y entonces el frente comenzó a ganar cosas. Bueno, y cuando triunfaron, yo llegué a los poquitos meses que habían triunfado ellos, porque no me podía ir antes, no sé por qué. Bueno, y comencé a trabajar, porque el MLN estaba allá, la dirección nuestra estaba allá, María Elena, Mirza, unos compañeros. Y nosotros estábamos totalmente supeditados al frente, o sea, nos reunimos, no te podías ni enamorar de la disciplina que nos mandaban. Sí. Y trabajé en varios proyectos, en la alcaldía de Managua, después trabajé en la reconstructora de Chatarra y después trabajé en una fábrica que montamos un proyecto con los suecos de $500,000, que cuando lo fuimos a inaugurar fue el día que perdimos las elecciones. O sea, y a los pocos días con la compañera y Gaby nos vinimos, porque decidimos que nos íbamos a quedar haciendo, si habíamos ido por eso. Y bueno, llegué acá totalmente desorientado, más rayado que una cebra, porque era muy difícil de rescatarte, porque fue el golpe más pesado que podés recibir fue ese, porque estábamos tan creídos. Imagínate que yo me acuerdo de esa noche, como a las 9 de la noche el frente estaba reunido en la famosa Canal 2, la televisión, no sé qué, alardeando de que había ganado en Masaya, no sé dónde. Pero comenzó a pasar las horas y no había más comunicados. Y nosotros estábamos, todos los uruguayos en casa estábamos escuchando. Y nos empezamos a mirar, y en la madrugada del frente anunciando que le habíamos quedado. No. Decíamos, no puede ser. Pero era. Y los nicas son tan salados que por más que votaron a Violeta, esta vieja de mierda, al otro día se juntó cerca de 1 millón de personas en casa de gobierno pidiendo a Daniel que no entregara. Porque los nicas funcionan así, ellos te dicen que no sabe qué va a pasar dentro de los próximos 2 minutos, ¿entendés? Porque están jodidos los 80 años de Somoza y la guerra y la contra. Y yo qué sé, que ellos viven el momento. Y entonces al otro día decían, todos lloraban, que se habían equivocado,
que no habían pensado, pero que votaron a la vieja esta. Pero ya era tarde, Daniel, todo el frente decidió que... Porque lo que pasa que la contrarrevolución llegó a tener entre mercenarios, soldiers y yanquis 30.000 soldados que hicieron, bueno, agarraban a los compañeros y los desollaban vivos, levantaban la tapa de los refugios de los niños en las cooperativas y le tiraban una bomba. La contra fue salada. Tuvimos 70.000 muertos, más de 200.000 heridos, y entonces la población llegó a un momento en que no quería más nada, porque vos el papel higiénico comenzó a ser cada vez más angostito. Llegó un momento en que era así de ancho, no había nada. Porque la guerra se lleva todo, absolutamente todo. Y entonces hubo una crisis económica y en el año 88 el Frente lleva adelante una ofensiva que duró 6 meses, comenzó a mandar soldados, compañeros, todo infiltrado hacia el norte vestido de civil. Cuando los contras tomaron conciencia de que en 3 días llegaron los tanques, los aviones, las bombas, yo qué sé, no pudieron retirarse a Honduras y el Frente le hizo 18.000 bajas en 3 meses. Y se retiraron. Comenzó de a poco la reconstrucción, pero lo que pasa es que las heridas eran... Vos andabas en Managua y te chocabas con los chicos en las sillas de ruedas. Miles y miles y miles de lisiados, heridos, muertos, cualquiera. Y eso pesó y perdimos. Y como digo yo, después me vine y comenzó otra historia que vos ya conocés. No hay mucho más. Habla alguien porque después de esto es muy, muy difícil. No, capaz a mí como hacer una especie de respuesta intergeneracional, digamos, ¿no? Y yo creo que a nosotros, y puntualmente hablo de mi caso, nos emociona bastante escuchar historias como la de Rubén, porque somos parte de una generación huérfana, una generación militante que no tuvo papás, no tuvo más. Cuando yo me subo a militar, y hasta el día de hoy pasa en Argentina muy frecuentemente, los viejos, las viejas de las organizaciones tenían 20, 25, a lo sumo 30 años. Y hoy un poquito pasa, digamos, ¿no? En general, en nuestro caso, que venimos de la historia y la tradición del movimiento piquetero argentino, los viejos, las viejas les contabas con los dedos de una mano, que eran realmente muy, pero muy pocos, ¿no? Evidentemente fuimos víctimas de un plan sistemático de exterminio, un plan cóndor en toda nuestra región, y eso dejó en nuestro país una huella muy, pero muy honda, que tuvo efectos políticos muy concretos, pero también tuvo efectos morales que a veces no terminamos de calibrar. Y esto tiene todo que ver con este libro, que es expresamente una búsqueda de recuperar cierto combustible moral que quizás en tiempos tan duros como estos empieza un poquito a escasear. Y escuchar historias como la de Rubén, historias como la de Norita, o la de Joan Pedro Stedile, o la de tantos compañeros y compañeras, para nuestra generación es un impulso moral enorme, digamos, porque no solamente tuvimos pocos viejos y pocas viejas, sino que vimos demasiada gente quebrada, demasiada gente desmoralizada, demasiada gente que se cansó o la rompieron o fue ideológicamente quebrada y empezó a sostener todo lo contrario de lo que había sostenido con su militancia durante años. Entonces, encontrar compas con esa coherencia, que todavía pueden hablar como Rubén de una revolución y emocionarse, y que como recordaba Nico, a mí también esa parte de la historia me marcó muchísimo, de decir, che, loco, dale, o sea, activar, no puede ser que tenemos una generación de viejos que están con los fierros en la mano, con ganas de seguir haciendo cosas, y nosotros tenemos 30 años y estamos cansados, doblados, sin mística, sin fuerza militante. Entonces, yo creo que esas historias son muy importantes, son muy reparadoras y tienen un impacto moral y político absolutamente determinante para enfrentar las luchas por venir. Nosotros queremos un poco de eso, un poco del testimonio personal y un poco de la historia más general, tratar de transmitir que nos han arrebatado tanto de nuestra memoria histórica para que de alguna forma nos sintamos estafados y estafadas. No es posible que no conozcamos historias como la de Rubén,
No es posible que no sepamos que 350.000 cubanos y cubanas lucharon durante 8 años para liberar a 4 países del África. No es posible que no sepamos, y eso va a ser una crónica pronto, que 1 millón de chinos y chinas combatieron en Corea y nadie lo sabe. O sea, a ver, eso es un hecho importante para la historia de la humanidad con mayúsculas. Sea uno de izquierda, de derecha, de arriba, de abajo, no importa. Eso es un hecho humano de una envergadura enorme. No podemos no conocer esos hechos. No podemos no conocer la revolución haitiana que abrió las puertas de la libertad de toda nuestra América. Entonces, son simplemente historias muy pequeñas, algunos bocados, pero eso, queremos invitar a que se sientan y nos sintamos estafados para, en el buen sentido, ir a recuperar eso que es nuestro, digamos, ¿no? Ese fuego de Prometeo que es realmente nuestro. Así que, nada, realmente agradecerle a Rubén, en su nombre, a toda una generación de militantes que han marcado una huella muy honda, que hoy seguimos con mucha humildad, pero también con mucha esperanza y mucha gratitud, porque han marcado un camino, y si estamos acá es porque otros antes nos precedieron. Así que realmente, bueno, de mi parte y de nuestra parte, muchas gracias. Otra generación, que también han nacido de cargo. Bueno, me llegó la papa, no venía muy preparado, la verdad. Bueno, yo tuve la suerte de ya leer el libro. Creo que el año pasado, ni bien tocó el paisito, me puse en contacto con Nico y lo pasé a buscar. Justo cuando agarré el libro me estaba yendo de gira con amigos y amigas, nos estábamos yendo para afuera, y mientras tanto iba leyendo estas historias muy iguales a lo que estaba haciendo yo. Y bueno, nada, sí, me quedo con esto que decía Lauta ahora de esta cuestión generacional, intergeneracional, como hoy algunas cosas chocan. Yo le contaba a Lauta y a Diana hace unos días que estoy haciendo un seminario en Atablaba, que fue luego del cierre del 300 Carlos, acá fue el principal centro de reclusión clandestina, ahí operó COA. Y bueno, en uno de los encuentros justo vi una comisión de sitio y ahí aparecieron compañeras que habían estado detenidas. Y claro, ese es un predio que ya de por sí no es solo el edificio central, sino que concentra una historia bastante particular. Está permanentemente en conflicto y de alguna forma es una disputa permanente que puede que de acá a 10 años constituya algo muy significativo tanto a nivel material como jurídico, lo que fue el pasado reciente acá, pero también a nivel del cono, y esto ha abierto otras puertas. Bueno, esto se declara sitio de memoria acá en Uruguay a partir de una ley, y comentábamos que a partir de eso otros movimientos indígenas que también han sido negados, ontológicamente negados, a partir de esta ley empiezan a meterse para dentro de esta disputa también. Y bueno, estas compañeras contaban, ¿no? Y decían, bueno, si yo pudiese volver para atrás, tengo compañeros y compañeras me dicen, yo recuperaría mi juventud. Esta compañera decía, yo ni en pedo. Yo tocaba el cielo con las manos. Estaba segura que íbamos a hacer la revolución. Y nada, a mí, yo tengo una cuestión muy romántica con esta historia también, ¿no? Uno cuando la escucha, yo, lo que decía Nico, llueve, caen 2 gotas, pasa algo y ya se complica. No es que quiera alimentar el discurso de la generación de cristal, pero sí es verdad que a veces cuesta un poco como esa mochila de responsabilidad histórica, ¿no? Entonces, nada, creo que también es importante para nuestras generaciones jóvenes no solo negarse al derrotero histórico, sino además entender que las cosas sí tienen un tiempo
Entonces a veces creo que hay que escuchar un poco, morder, y bueno, tratar de algunas cosas ver si las podemos recapitular, ¿no? Bueno, nada, después felicitarlo por el libro, que nada, yo no conocía un montón de las historias que están ahí, algunas para mí fueron, la mayoría, una gran novedad, salvo algunos casos muy puntuales porque sí son emblemáticos, pero nada, es un libro que además es compañero, son capítulos cortos, yo leo mucho los bondi, porque bueno, vivo en la costa, entonces me voy moviendo, laburo, el estudio, y está bueno cómo el libro se va narrando, te quedan 2 o 3 paradas y bueno, llegaré a leerlo nomás, no llegaré, y esas son cosas que hacen también que el libro vaya teniendo una narrativa que se hace compañera con el militante, con el que sale a laburar, con el que sale a estudiar, le quita ese plomo, ¿no? No deja de... Yo no quiero decir que no es académico, porque sí, tiene una pedagogía terrible el libro, pero nada, creo que tiene un lenguaje que rescata no sé, ese romanticismo que para mí es válido, de esa utopía que nos permite caminar. Así que bueno, nada, gracias. Gran vendedor del libro. Sí, sí. La próxima empezamos de vuelta y... Chao. Llega. ¿Llega o no? Si no, te parás a lo venezolano y empezás a tirar discursos para adelante. Gracias y buenas noches. No, yo quería de verdad agradecer a Lautaro, Nicolás y Gonzalo, porque a pesar de que tengo el libro, porque en la Asamblea de Agua me lo entregaron en Buenos Aires, no lo leí completo, pero quería hacer una referencia a una cosa que habló Lautaro y Gonzalo. Hay 2 historias de compatriotas, uno no hace falta hablar, porque el comandante Chávez se sabe mucho de esa impresionante figura. Pero hay otro venezolano, que es Diego Gómez García, y es un compañero combatiente sandinista que se va a la acción internacionalista en momentos de crisis, del momento político de la izquierda venezolana, en los años 70. Y después César Guzmán, que es otro combatiente, y después varios otros que fueron a Nicaragua y El Salvador en ese periodo que era de crisis, de pérdida total del sentido de la izquierda venezolana, pero que en el internacionalismo siempre encontró una referencia. Y hay una tradición que viene desde, para hablar de alguien también poco conocido, Simón Bolívar, que tiene que ver con cómo la identidad es la patria grande. Por ejemplo, Pío Tamayo, que es un poeta venezolano, fue internacionalista, combatió con Sandino y con Farabundo Martí antes de hacerse comunista y de fundar el Partido Comunista de Venezuela. Y eso hace que quizás en América Latina tengamos una tradición de la entrega, el compromiso, que está más allá del límite que tenemos de país, de referencia local. Hay una cosa del internacionalismo que también es parte de la condición de Latinoamérica, seguramente también de otros países y de otras regiones del mundo, pero los y las latinoamericanas, esa visión de la patria y de la visión más allá del terreno, es eso, es ir, no saber, pero decir, esta es mi tarea. Ojalá todos tuviéramos la capacidad de comprender eso y de aplicarlo en los terrenos donde estemos. Entonces yo de verdad quería agradecer, yo tengo en mi formación política el libro de Ali Gómez García, que es un libro póstumo de su experiencia como que es muy divertido, se lo recomiendo que lo lean. Cuenta cómo es la crisis del militante que se está perdido y dice, yo tengo que, a salir de esta crisis tiene que hacer en otro lado, y va y se hace un comandante guerrillero sandinista y reconocido con altos honores. Y es eso, un tipo que cuenta desde lo concreto, es un tipo militante social, trabajador, que en el internacional se hace una referencia. Gracias al autor Nicolás y José por eso.
Muchas gracias, Iván. También compañero de Aventuras Internacionalistas. Ya que lo menciona, quería contar un poco sobre Aníbal Gómez García, que lo conocí a través de una publicación que hizo en Venezuela sobre su obra, y cuando leí el libro no podía dejar de reírme a carcajadas. O sea, el tipo cuenta toda su experiencia guerrillera, pero lo hace con su lenguaje, el lenguaje popular, malandro, ¿no? O sea, bien de barrio. Y de hecho cuando él manda, ¿no?, digamos, el borrador para Casa de las Américas, gana la publicación y le dicen, bueno, pero si lo tiene que hacer, sacarle la falta de ortografía, de redacción para que lo publiquemos bien, o sea, devuélvanos todo. Y dice, no, o sea, no tiene ninguna falta de ortografía ni nada, quiero que me lo publiquen así, sin comas, sin puntos, así como hablamos nosotros. Y lo terminan publicando, ¿no? Lamentablemente él no llega a ver la edición porque en esos meses los contras justamente le sacan la vida, ¿no? Pero el tipo me pareció increíble, me parece increíble leerlo y lo recomiendo. Está para bajar en PDF el libro en internet de Tristes, Maliciosas y Escandalosas Reflexiones de un Ñángara. Ñángara le dicen a los guerrilleros allá en Venezuela, porque realmente me parece que otra de las cosas que con el libro queríamos rescatar, salirnos de esa idea de la seriedad, ¿no?, de ese heroicismo romántico, pero bastante estereotipado, ¿no?, digamos, de una especie de hombre fuerte, ¿no? Además dijimos, che, pero acá hay un montón de compañeros, y este tipo, Aníbal Gómez García, guerrillero, comandante, incluso internacionalista, escribiendo sobre cotidianidades que le pasaban en la guerrilla, pero cuando uno lo lee es muy gracioso, o sea, muy gracioso, y él mismo reflexiona. Dice, no nos pueden quitar la risa, la alegría, ¿no? Porque justamente el enemigo trata de opacarnos, trata de que estemos tristes, y esa es la principal derrota. Por eso yo escribo como escribo, no porque no me guste escribir de forma más seria. Lo hago justamente porque escribo como hablamos en el pueblo, y el pueblo es alegre. Y yo voy a seguir contando esas historias, y voy a ser mal hablado y mal educado, y retoma la historia, ¿no?, la memoria histórica como una continuidad, porque en ese libro él va y viene entre la experiencia guerrillera de los 70 en Venezuela y los debates que tenía Bolívar con Santander, ¿no? Y en ese diálogo, que no tiene temporalidad, le hace decir a Bolívar una serie de improperios contra Santander, como si estuviesen dos pibes de barrio hablando, ¿no? Digamos, y lo manda al carajo a Santander Bolívar y vuelve. Entonces, recomiendo, si pueden leer la historia en el libro bien, si no, les recomiendo que descarguen el libro, que está en la página El Perro y la Rana, de Aníbal Gómez García, y yo les aseguro que por lo menos se van a reír, pero van a entender, digamos, el proceso de recuperación de memoria histórica que hace, y justamente por qué lo motivaba y cuáles son esas ideas. Así que aprovechaba ahí que lo mencionaba Iván, porque me parece importante reivindicar a este compañerazo. No, hay que más para retomar algo de lo que decía Iván, que me parece muy interesante, esta idea de cómo escapar de las crisis por arriba, digamos. Y ahí lo digo en términos incluso biográficos. A todos y a todas nos ha pasado, a muchos de los compañeros y compañeras que han escrito estas páginas, que elegimos una opción internacionalista en momentos en general de crisis. Lo natural es que cuando un ser humano está bien en su lugar, su contexto, su terruño, no se mueva, no se desplace, es el lugar de uno, es el pago chico. Y en general, si muchos nos fuimos o muchos nos fuimos, es porque las cosas no estaban bien, digamos, o en el país, o en la orga, o en los debates, o en la economía, o en lo que sea. Fueron realmente momentos de crisis, incluso momentos límites, los que nos llevaron a tomar decisiones que no son del orden ni de lo esperable, ni muchas veces de lo razonable, a ir hacia países a veces un poco lejanos, a hacer tareas que nunca hubiéramos imaginado. Yo nunca me imaginé sembrar muchos, pero muchos metros de papaya, una planta que en mi región ni siquiera crece y no sabía ni cómo era, ni cómo se comía, ni mucho menos cómo se sembraba, ni a vivir en el campo, ni a trabajar con el campesinado, y a aprender muchísimas cosas, digamos. Yo creo que realmente esta experiencia, la experiencia de la
y de eso ha hablado mucho Fidel. Es una experiencia en la cual tenemos que dejar no lo que nos sobra, sino realmente lo más importante, lo más valioso que tenemos. Y lo digo porque en momentos de tanto repliegue, de tanto golpe, de tanto reflujo, es más o menos natural decir, ¿qué voy a hacer yo a ayudar a otro país si mi país está hecho mierda? ¿A qué orga voy a poder acompañar si mi orga está toda rota, nos peleamos, las facciones, las elecciones? Es como un repliegue más o menos natural, ¿no? Pensar que voy a poder ayudar o hacer solidaridad internacional solamente cuando todo esté bien en mi sitio, en mi zona de confort. Y en general la historia de estas figuras internacionalistas no ha sido así. Y cuando Fidel hablaba de entregar lo más precioso y lo más valioso que tenemos, creo que en nuestro caso está claramente hablando de nuestra militancia. Nosotros no tenemos recursos financieros, no tenemos grandes estructuras, no tenemos grandes aparatos, tenemos apenas nuestros cuerpos, nuestras voces, nuestro tiempo y nuestra capacidad de sacrificio. Es lo que tenemos para dar. Y creo que muchos compañeros y muchas compañeras lo han entregado hasta llegar a estas paradojas, ¿no? De que alguien que quizás, como en el caso de Ali, una figura no tan conocida en su país o no tan emblemática, pueda convertirse en una especie de profeta en una tierra ajena y ser querido, hoy llorado y recordado con honores en diferentes patrias. Así hay muchas historias, incluso gente que ha cruzado el gran charco y que en otro continente, en otra latitud completamente diferente, puede ser recibida como héroe. Vamos a escribir una bitácora muy linda sobre Frantz Fanon, que lo pensamos como un africano, pero antes de un africano fue un antillano, fue un caribeño, fue un nacido en la isla de Martinica y que hoy es considerado una figura patria nacional en prácticamente todo el África. Entonces, creo que dar un poco ese salto al vacío, esa especie de salto de fe que a veces es la práctica internacional, ha generado, me parece, en nuestra historia buenas y hasta mejores militancias. Yo he conocido, y creo que todos aquí hemos conocido realmente muchas y muchos militantes que han hecho esa práctica internacional, y yo les puedo asegurar que esa militancia vuelve siendo por lo menos un poco menos sectaria, quizás un poco más reflexiva, comprendiendo algunos procesos históricos con mayor distancia y mayor cautela, y viendo incluso el país propio y el propio pago de otra distancia, que también me parece a veces es muy valiosa. Yo creo que terminé de entender algunas cosas de la Argentina, estando muy pero muy lejos de la Argentina y pudiendo verla en perspectiva. Entonces, creo que es una práctica muy pero muy valiosa y la tenemos que hacer en los buenos momentos, y en los momentos críticos como este tenemos que hacerla en doble y redoblar esos esfuerzos porque son realmente muy pero muy importantes. Yo agradecerles, porque he sido una vieja militante y también capaz que decepcionada de un montón de cosas. Estuve en Argentina, lo primero que hice en el 73, cuando acá vino la dictadura, nos fuimos a Argentina, en los 3 años allá, pero bueno, pudimos ayudar a muchos compañeros que pasaban por Argentina para esperar que están los conductos de Naciones Unidas, para ir a otros lugares. Y bueno, nos arriesgamos con unos cuantos chiquilines que uno tenía, pero fue hacer otras cosas, y ahora de vuelta siento que con ustedes, por ejemplo, quizás a veces en los tiempos difíciles, como los que estamos viviendo, ¿no?, hacen que haya otros movimientos. Y quiero agradecerles realmente de corazón y por estar haciendo. Me parece imponente. Bueno, ahí tenemos lo que nos entró en el auto, porque vinimos en auto con muchos petates. Tenemos este libro, por supuesto, otro libro de la editorial Batalla de Ideas, que también les recomendamos. Tenemos un libro de nuestro compañero Juan Grabois. En verdad, toda esta joda la armó Juan y nosotros nos sumamos. Lo vinimos a ver a Pepe, a presentar el libro de Juan, que es nuestro precandidato presidencial de Argentina, así que también está el libro de él ahí a precio accesible y compañero para pagar la nafta de la vuelta. Nada, eso, de veras. Bueno, hay otro chivo que es, hablando justamente del Plan Cóndor, hicimos un libro, coordinamos con un compañero de Argentina, Fernando Vicente Prieto, que intenta pensar la especie de renovar
renovada ofensiva que estamos sufriendo en América Latina y el Caribe como una especie de segundo Plan Cóndor, donde bueno, investigamos y mapeamos también con autores y autoras de todo el continente las diferentes y renovadas estrategias de intervención imperial en nuestros países, así que bueno, también es un esfuerzo de investigación bastante largo, también es por supuesto orgánico y un trabajo militante y colectivo, así que